Así que hoy nos vamos a centrar en este segundo capítulo del libro de Ruth. Yo le he puesto una espiritualidad para hoy que va en línea con lo que ya de alguna manera comenté la semana pasada y algunas cosas refrescaré, pero sobre todo esta frase de nadie se salva solo, porque realmente el libro de Ruth me parece que es un libro tan actual, aunque haga como mínimo más de 2.500 años que se escribió, yo creo que bastantes más, pero siendo conservador con la cifra, ¿vale? Imaginaos estos años, ¿no? Sin embargo, como digo, es una espiritualidad muy propia, muy adecuada para recordar en los tiempos que nos toca vivir. Quizás conviene recordar algunas cosas que dijimos la semana pasada para recobrar el contexto y después quizás adentrarnos un poquito más en este segundo capítulo. Y la verdad es que este es un libro que no nos va a impresionar por sus espectaculares milagros, ¿no? No nos describe el libro de Ruth milagros espectaculares, ¿no? Aquí no encontramos el Mar Rojo abriéndose de manera poderosa, ¿no?, a la orden de Moisés. No es el caso. Tampoco vamos a encontrar ángeles que irrumpen en la historia con señales extraordinarias del poder de Dios. Tampoco vamos a encontrar nada de esto en el texto, ¿no? Sin embargo, quizás el libro de Ruth va a pertenecer a otra categoría más, vamos a decir, realista, ¿no?, más apegada a la vivencia más común de la mayoría de las personas. Y en ese sentido va a ser una historia profundamente humana. Como digo, no encontraremos intervenciones sobrenaturales. Dios se va a hacer presente de una determinada manera. Y a mí me parece que esa manera es perfectamente recuperable, ¿verdad?, para el día de hoy. Y de hecho deseable de encontrar a Dios en estas maneras en el día de hoy. Hay pocas historias que muestren la presencia de Dios desde la cotidianidad, vosotros me habéis entendido, de lo que vivimos en el día de hoy, ¿verdad? La vida cotidiana, ¿verdad?, de las vivencias que nos tocan vivir en nuestra realidad. Así que en este segundo capítulo nos vamos a encontrar a Noemí y a Ruth que se encuentran en una situación de extremada vulnerabilidad. Algo de eso ya dijimos la semana pasada, ¿verdad? Acordaros que habían salido en un primer momento de Belén, que curiosamente es esa ciudad del pan, ese lugar del pan, la tierra del pan, en medio de una gran hambruna. No deja de ser un detalle muy interesante, ¿verdad?, con el que el libro quiere jugar, con ese juego de palabras, ¿no? En la ciudad del pan hay una gran hambruna y tienen que dejar la tierra de Judá para irse a Moab, una tierra extranjera. Y en ese traslado que hace Noemí con toda su familia, ella, durante varios años que vive en Moab, pierde a su marido y a sus 2 hijos, que se habían casado con 2 mujeres moabitas, es decir, mujeres extranjeras desde el punto de vista de alguien que pertenecía al pueblo de Israel, que se sentían pueblo de Dios, escogido por Dios, pues habían casado con personas extranjeras que no pertenecían a ese pueblo, ¿no? Fue tal el dolor que tuvo que afrontar Noemí que ella decía que no quería que se la llamara Noemí, sino que se la llamara Mara, que significa amargura. Imaginaos la situación a la cual llegó. Como ya señalé, hay que hacer un salto cultural muy importante, obviamente conforme a lo que vivimos hoy en día. Pero claro, tened presente que una mujer judía que había tenido que ir a otro país, a un país extranjero, que además había perdido a su marido y a sus hijos, que eran los que debían de cuidarla si se perdía el marido, pues imaginaros la identidad que como mujer tenía en una sociedad patriarcal como aquella, ¿verdad?, acababa tirada por los suelos, ¿no? ¿Cómo iba a sobrevivir una mujer viuda y sin hijos? Y además, cuyas nueras eran extranjeras, ¿no? Por lo tanto, no tenía una situación nada fácil en la cultura de la época. De hecho, se podía decir que Noemí, por las diferentes circunstancias que le había tocado vivir, había acabado en el margen de la sociedad. En el margen de la sociedad. ¿Cómo iba a salir de ahí, no? Es curioso que la semana pasada estuvimos hablando cómo sus nueras están a su lado y especialmente Ruth va no solo a estar a su lado, sino que la va a acompañar de vuelta a su tierra cuando allí ya la cosa se recupera, ¿verdad? Cuando empieza a haber una buena cosecha, deciden volver años después y va a ser Ruth la que va a decir que quiere ir con ella, que la quiere acompañar. Y claro, Noemí le dice, no hace falta que vengas conmigo, tranquila, quédate aquí. La otra dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo me vas a pedir eso? ¿No? Dice el texto. ¿Cómo me pides eso? Yo no puedo alejarme de tu lado. Yo voy a estar a tu lado para ayudarte. De hecho, dice esa expresión de tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, que como señalé, es una expresión de las que conviene a veces incluso memorizar, ¿no? Así que en un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía,
en el tiempo de los jueces, como señalé la semana pasada, vemos un ejemplo de acompañamiento, humanidad y solidaridad, donde Dios se hace presente en la vida de Noemí. Por lo tanto, ya podéis entender por qué digo que aunque no haya cuestiones espectaculares en este libro, Dios sí que va a estar muy presente, y de manera que podamos entender todos y cada uno de nosotros, ¿no? Uno de los detalles más interesantes de este relato, si empezamos a profundizar en este capítulo 2, es que dice el texto que llegó por casualidad al campo de Boz, ¿no? Y a mí me gustaría que pudiéramos empezar a reflexionar que Dios sigue obrando, incluso aunque parezca que no está presente. A veces pongo una foto, una ilustración, hoy os pondré ilustraciones, diferentes ilustraciones, muy interesante que nos puede hacer entender a veces conceptos que son difíciles, ¿no?, de aterrizar en nuestra mente, ¿no? Pero me gustaría que pudiéramos ver en el texto esta afirmación, porque como digo, el texto señala, ¿no?, que parece que llega como por casualidad al campo de Boz. Desde una lectura superficial casi que podría parecer que esto es como una especie de accidente, ¿no? En ese momento de vulnerabilidad tan grande, ¿no?, de Noemí y de Ruth, parece como una especie de accidente que acabasen en el campo de Boz. Sin embargo, el narrador del libro, o los compiladores de este libro, nos quieren hacer percibir algo más profundo detrás de esta historia. La historia bíblica está llena de momentos donde Dios va a actuar de manera discreta, porque Dios también actúa de manera discreta y no solamente con grandes milagros, ¿verdad? Sin imponerse sobre la libertad humana, ni interrumpir el curso normal de la vida. Incluso en los peores momentos de la vida, como reflexionábamos la semana pasada, ¿no? A veces Dios se revela en aparentes coincidencias, en aparentes sincronicidades, en aparentes encuentros y oportunidades que parecen estar revestidas al principio de casualidad, pero que van a ir cobrando significado con el tiempo en nuestras experiencias. ¿No os sentís identificados con eso? ¿No parece que a veces pasan casualidades y que cuando te las piensas con perspectiva ya no resultó tanta casualidad? Ruth señala un poco esta manera de obrar de Dios. Esta es una enseñanza que creo que es especialmente relevante en nuestro tiempo, ¿no? Porque quizás muchas personas experimentan la sensación de que Dios guarda silencio delante de sus situaciones o incluso delante de la situación que vivimos en la sociedad y en el mundo, porque vivimos en esa cultura, ¿no?, y en estas circunstancias que están marcadas por la incertidumbre. Nunca sabemos qué va a pasar. Se bombardeará un país en el Golfo que nos afectará a la gasolina mañana. ¿Qué pasará? ¿Se tomará alguna decisión política que afectará a nuestras pensiones, a nuestra manera de vivir? ¿Tendremos alguna dificultad en nuestros trabajos? Vivimos en medio de las incertidumbres y crisis sociales continuas, y no solamente sociales, sino también muchas veces personales, ¿no? A veces tenemos más preguntas que respuestas ante todo eso. Y por eso está bien el libro de Ruth, porque es así de real. Y eso también es fe cristiana. La fe cristiana no es tener respuesta para todas las preguntas, ¿no?, sino vivir la vida precisamente en medio de todas esas circunstancias. Y lo que Ruth nos va a recordar es que en la aparente ausencia no hay abandono de Dios, sino que Dios también sigue trabajando en esos momentos de la historia humana y en esos momentos también de nuestra propia historia personal. Dios también se hace visible y podemos percibirle en medio de todas esas circunstancias. Quizás deberíamos de recordar que Dios siempre está preparando caminos de vida, incluso cuando todavía no somos capaces de verlos. Incluso cuando todavía no somos capaces de verlo. Acordaros de la afirmación de Noemí. Llamadme Mara, amargura, porque mira qué vida tengo, ¿no? Y sin embargo aquí empezamos a vislumbrar un campo donde hay una buena cosecha y donde empieza a vislumbrar futuro para su vida. La gracia de Dios estaba presente en medio de sus circunstancias, aunque no siempre ella fue consciente ni la supo reconocer en su momento. Ante todo esto, que parece una sucesión de acontecimientos ordinarios y casi casuales, ¿verdad?, estaba Dios obrando. Allí tenía a Ruth a su lado. Y también ese pariente lejano, Boz, ¿no?, que aparece en la historia y que se va a ocupar también de esa situación. Todas estas cosas que muchas veces Noemí no supo ver ni siquiera prever que pasarían en su futuro. Así que en medio de esas aparentes casualidades,
parece que se convierten en sincronicidades, donde Dios se hace presente en su vida, y yo creo que también podemos proyectar esa situación en nuestras propias realidades, ¿no? Dios no solamente se hace evidente en los grandes milagros, también se puede confiar en su presencia en la vida normal, en la que tú y yo vivimos, con los problemas que tenemos que gestionar cada día. Y por qué no decirlo, y lo decíamos la semana pasada, en los momentos de dificultad, de dolor y de amargura, que también nos toca pasar en la vida desde la fe. Por lo tanto, la ausencia no significa, la sensación de ausencia no significa, ni muchísimo menos, abandono de Dios. Me gustaría seguir avanzando en esta reflexión, porque al final la misericordia de Dios se va a hacer presente. Y se utiliza alguna palabra en hebreo que a veces se utiliza en los púlpitos, aunque no sabemos muy bien su significado, ¿no? Ese gesed de Dios, ¿no? Esa misericordia, ¿no? Ese amor de Dios que se va a expresar de manera concreta en la vida de las personas. Y aquí se va a ver cómo se expresa de manera completamente humana en la figura de Booz y en la figura de Ruth. Cuando conoce a Ruth, Booz descubre en Ruth pues una mujer moabita, extranjera, ajena al pueblo de Dios, lo que en aquella cultura significaba prejuicio, ¿verdad? Cuidado, ojo, no es como nosotros. Si había una barrera contra esta mujer, era una mujer extranjera. Digo en ese tiempo, pero creo que todos podemos decir, ¿no? Y ver qué pasa a día de hoy, ¿no? Podríamos hacer una actualización muy fácil y muy rápida al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con las personas extranjeras que nos rodean? ¿No son personas también? Pero bueno, ahí estaba esta circunstancia. Además era viuda. Y una mujer viuda era una mujer sin identidad. Era una mujer que no contaba. Ya no contaban de por sí en una sociedad tan patriarcal como esta, ¿no? Pero sin marido, que le dotara de incluso la posibilidad de relacionarse públicamente, aquella persona casi podríamos decir, dejaba de ser persona en aquella sociedad. Y encima pobre. Así que mujer, extranjera, viuda y pobre. No se puede estar más al margen de la sociedad del momento. Que, como digo, no queda muy lejos de nuestras realidades, ¿eh? Porque si eres mujer, extranjera, y no tienes un marido que se cuide de ti y que te provea de lo que necesitas, y encima eres pobre, pues entonces, en pleno siglo XXI en Barcelona, sigues estando tan en el margen como estaba Ruth hace más de 2.500 años. No hemos avanzado tanto, ¿no? Y si nos queremos poner y estirar de ese hilo, que tampoco es difícil hacerlo, ¿verdad? No somos todos, seamos hombres, mujeres, extranjeros, viudos y pobres en muchas circunstancias que nos tocan vivir en la vida. Es decir, no estamos muchas veces en el margen o nos sentimos como tal. Por eso es tan fácil conectar con este libro cuando empiezas a entender lo que aquí está pasando, ¿no? Vos podría haberse limitado a cumplir estrictamente la ley y permitir que espigaran el campo. Y es que la ley judía era una ley ya humana de por sí, porque el propietario del campo, en este caso Booz, no debía ni podía excluir a estos pobres de que cogieran las espigas que se caían de la siega. Porque en ese cuidado también de los pobres, aunque fuera de aquella manera a nuestros ojos, ¿verdad?, las personas pobres de Israel tenían derecho a alimentarse. Y el dueño del campo, si aquella espiga caía en el suelo, no podía recogerla, tenía que dejarla allí para aquellas personas que no tenían que comer. Por lo tanto, ya había dentro de lo que era la cultura del tiempo, en este pueblo de Israel, en este pueblo de Dios, un respeto de alguna manera, un cuidado, ¿no?, de aquellas personas que estaban en el margen. Por eso digo que Booz podía haberse limitado a cumplir estrictamente con la ley, permitiéndole espigar el campo, como obligaba la ley, por lo tanto, de alguna manera, tener el sustento mínimo para que pudieran vivir, ¿no? Pero no hace solamente eso. Decide ir mucho más allá de lo exigido. Le ofrece protección, le ofrece garantía de seguridad ante posibles abusos. De hecho, Noemí le dice, sí, con esto lo que te está haciendo es protegerte de otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? Comparte el alimento con ella y ordena a sus trabajadores que le faciliten la tarea, que no le pongan ninguna oposición, que no solamente le dejen coger las espigas para sobrevivir, sino que si hace falta que coja más, ¿no? Así que es importante comprender que la bendición de Dios sobre la vida de Noemí llega a través de Ruth con una acción muy concreta. Y llega a través de Ruth al mismo tiempo que a Ruth le llega a través de Booz. Qué importante, ¿no? Por lo tanto, es tener esta visión de la gracia hacia los demás, ¿no? Dios no responde
a su necesidad otra vez haciendo un milagro sobrenatural. No le llena la despensa, entendedme la cuestión. Lo hace despertando en voz una actitud generosa y solidaria. La misma que había despertado previamente en Ruth para que se cuidara de Noemi. Y es que el amor de Dios se vuelve visible en el comportamiento de los seres humanos. ¿No fue eso lo que Jesús vino a decirnos de parte de Dios varios siglos después? ¿No es eso, en parte, lo que hemos escuchado en el Evangelio cuando hemos comenzado el culto? Dijo Jesús, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y Jesús no presenta la misericordia como una virtud privada y subjetiva, personal, sino como una forma de vivir que hoy podemos ver ejemplificada en Boz o en Ruth. La misericordia auténtica transforma las relaciones y modifica las dinámicas sociales. No se limita a sentir compasión por quien sufre, sino que busca activamente restaurar la dignidad de las personas excluidas. Hablando de exclusión, y antes os he intentado hacer pensar en eso de que estamos ante una mujer que es mujer extranjera, viuda y pobre, ¿no? ¿Qué peor cosa te puede tocar en la vida que eso? Pero para una iglesia que somos y que vivimos en el siglo XXI, que vivimos en Barcelona, una iglesia abierta, que decimos ser inclusivos y que lo somos en toda la medida que podemos, pues comprender esto es fundamental. Con demasiada frecuencia en las comunidades cristianas se habla de amor sin preguntarnos si ese amor se está experimentando por quien vive en los márgenes. ¿Y quién vive en los márgenes a día de hoy? Por supuesto, muchas mujeres aún siguen viviendo en los márgenes. Los extranjeros siguen viviendo en los márgenes. Las personas que no tienen lo suficiente para poder vivir cada mes viven en los márgenes. Las personas que tienen opciones de género relacionales diferentes a las normativas siguen viviendo en los márgenes. Y así podría decir muchas otras cosas, ¿verdad? Creo que el libro de Ruth nos invita a poder ser voz y Ruth los unos para los otros. Medios de gracia para poder sacarnos de los márgenes mutuamente, porque de eso se trata, ¿no? Y acabo la reflexión con una última cuestión. La esperanza acaba renaciendo en la vida de Noemí. La esperanza acaba renaciendo en la vida de Noemí. Acordaros de Noemí, la que decía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que vivo en la amargura. Y sin embargo, al final de este capítulo, vemos esperanza en su vida. Y no ha habido milagros espectaculares, pero vemos esperanza en su vida. Y esa esperanza ha llegado por medio de la misericordia y compasión de Ruth, que se quedó a su lado en los peores momentos, y por medio del corazón de generosidad lleno de compasión de Boz. Y ahí es donde Dios hace brotar la esperanza en la vida de esta persona. El capítulo culmina con una transformación interior de Noemí. El comienzo parece dominado por el dolor y la resignación. Sin embargo, cuando Ruth regresa con una cantidad inesperada de cebada, 22 kilos hemos escuchado, a veces depende de la versión que leas, está traducido no a los lenguajes métricos nuestros, ¿verdad? Pero muchísima cantidad de cebada, ¿no? Y le cuenta lo que ha sucedido con Boz. Y cambia su mirada completamente. Por primera vez desde su regreso a Belén, Noemí vuelve a hablar de la bondad de Dios. Ahora sí, es capaz de ver otra vez al Dios bondadoso en su vida, ¿no? Os he puesto la imagen, ¿no?, de alguien que sube escaleras, un puente a veces roto que puede simbolizar nuestra vida y la mano de Dios que ayuda de alguna manera a seguir con este camino, ¿no? Y esa mano de Dios que en la ilustración parece invisible, en esta historia tiene nombres y apellidos. Y es Ruth, y en este caso, en este capítulo, Boz. ¿No seremos nosotros también la mano invisible de Dios para la vida de las personas que nos acompañan? ¿No se manifiesta Dios así en las personas? ¿No es eso ser comunidad cristiana? ¿No somos iglesia precisamente para eso y no para vivir una religión vacía llena de doctrinas que muchas veces ni siquiera entendemos? No se trata de vivir así, con misericordia y compasión, tal como Jesús enseñó que era la voluntad de Dios. ¿No es así como se muestra el amor de Dios? ¿No es así como Dios se hace en realidad presente en nuestra vida?
nuestra pequeña comunidad llena de humildad y llena de debilidad en tantas ocasiones, ¿verdad? Pero que quizás puede ser una comunidad comprometida en acompañarnos mutuamente para poder estar en esos márgenes, para poder dotar de dignidad y de humanidad, primero a nosotros mismos y después a las personas que nos rodean. Y no es esa la voluntad de Dios. La fe cristiana nos invita a desarrollar una mirada capaz de descubrir las semillas del reino de Dios que están creciendo en medio de nuestro mundo. Quizás nosotros podríamos ser también esas semillas, deberíamos serlo como iglesia, aunque a veces cuesta trabajo encontrarlo, ¿no? Cada gesto de solidaridad, cada avance en la reconciliación de las personas, cada avance en la dignidad y en la justicia humana se puede convertir en un lugar donde ver a Dios actuando en medio de nuestra realidad. Como digo, y acabo ya, Ruth nos presenta una imagen de Dios diferente. Como digo, no es el Dios del poder, de los milagros que vemos en otros libros y que también está bien, y por supuesto Dios es todopoderoso. En este caso se nos presenta al Dios que interviene y se hace presente en la realidad por medio de las personas. Ojalá nosotros pudiéramos, inspirados en este ejemplo, ser una iglesia de personas que se hagan presente en la realidad mutua de todos los que formamos esta comunidad y en esta ciudad para poder así dar dignidad y humanidad, amor en el nombre de Dios. No necesitamos hacer grandes milagros, no necesitamos hacer grandes proezas llenas de mercadotecnia como en algunas iglesias a lo mejor se intenta hacer ver. No vendemos milagros, vendemos asumir la compasión y la misericordia que Dios nos enseña en Jesús y que vemos ejemplificados en la vida de Ruth y Boz en esta mañana. Eso es ser cristiano. Si me permitís la expresión, eso es ser un buen cristiano, aunque no haya espectacularidades de por medio. Eso es ser sal y luz en medio de este mundo. Y ese es el llamado al que estamos llamados a hacer en el nombre de Dios en medio de nuestra realidad. Ojalá sigamos viviendo bajo las alas protectoras de Dios, que nunca abandona a sus hijos y a sus hijas, como hemos visto en este ejemplo. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. La salvación se vive, aunque por supuesto es un regalo de Dios, se vive en comunidad, se vive acompañándonos los unos a los otros para ayudarnos a salir de los márgenes en los cuales estamos viviendo todos y cada uno. Que realmente sea esto, ¿verdad? Que nuestra iglesia sea no solo una foto, quizás impactante en medio de este mes de junio en Barcelona, ¿verdad? Donde obviamente se dedica el mes a hacer visible una de las grandes lacras de nuestra sociedad, ¿no? Que es todavía la exclusión de las personas LGTBI de nuestra sociedad y reivindicar su humanidad y dignidad. Pero quizás Dios nos llama a ser algo más que una foto, ¿no? Nos llama a hacer verdad, eso, la realidad de las personas, no solo con el tema LGTBI, sino con toda nuestra existencia. Que el Señor bendiga su palabra.